chuzo, que la embajada Camila le pague, no sé, un buen apartamento y tal, pero no una mansión de 5 pisos, mientras los servicios consulares pues son deficientes. Es que pagamos eso, es para que nos atiendan en el exterior, no para que el señor X o Y, siempre casi amigo del gobierno de turno, pues viva como un rey. Yo creo que los impuestos no son para eso. O se puede volver el consulado más bien la residencia, no venderla, sino pasar el consulado, ¿no?, a la residencia, a la casa. Lo que pasa es que toca hacer unas adecuaciones y bueno ahí mejor dicho, a lo Javier Milei está el presidente Gustavo Petro diciendo a vender. Pero hablando del presidente Petro, hemos mencionado desde muy temprano que el pacto histórico se va a convertir en un solo partido y anunciaron la fusión y todos unos planes para el 2026, candidatura presidencial única, y pues precisamente una de las que más ha sonado como la posible candidata de esa colectividad es la senadora María José Pizarro, quien muy amablemente se salió de una reunión para atendernos y hablarnos de estas conclusiones a las que llegaron en esta reunión con miras a las elecciones del 2026. Senadora Pizarro, bienvenida, mil gracias por atendernos y por su tiempo. No, a ti, Camila, un gusto estar contigo en Blue, a toda la mesa de trabajo, un saludo muy especial y a todos los oyentes un gran abrazo. Senadora, entonces, bueno, ¿en qué va a quedar el pacto histórico? ¿Quiénes se suman? ¿Quiénes son los partidos que deciden que dejan personería jurídica o que dejan su autonomía para unirse y volverse una colectividad más grande y sólida con miras a las elecciones del 26? Pues mira, Camila, son concretamente la Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica, el Partido Comunista y quienes hemos salido del maíz por una decisión debido precisamente a estas discusiones, pues hemos decidido iniciar el camino hacia la unidad. Esto implica discusiones en términos estatutarios, de la pervivencia de las distintas identidades de los movimientos sociales, de los partidos que hacemos o que haremos parte de esta personería jurídica única. Eso es muy importante que lo entienda la gente. Y por lo tanto el pacto histórico transitaría de ser una coalición de partidos políticos a ser un partido político, un gran bloque progresista en Colombia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con dos colectividades o dos movimientos que no la escuché mencionar? Con Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo en el Magdalena, que incluso fue fórmula vicepresidencial en una de las candidaturas del presidente Gustavo Petro, y el movimiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. ¿Están dentro de este nuevo gran partido pacto histórico o qué va a pasar con esas dos movimientos y colectividades? Como te comentaba, Camila, iniciamos el camino hacia la fusión. Eso implica las discusiones y quiere decir que en el camino otras fuerzas políticas, otros partidos políticos podrían llegar. En este momento y hoy estuvieron presentes Clara López, quien está liderando el proceso unitarios, estuvieron presentes representantes de Daniel Quintero, pero por supuesto son discusiones que ellos tienen que dar internamente para saber si finalmente, transitan este camino en común, si llegan a este camino en común, pero por lo tanto hay una decisión firme, avalada por las distintas convenciones, por parte de los partidos políticos, para poder transitar ese que no es un camino fácil. Recordemos que la Unión Patriótica recuperó su personería jurídica después de un genocidio, le fue restituida como una medida de reparación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues por supuesto esa identidad tiene que seguir viva y vigente porque hace parte de la historia de nuestro hay unas identidades y las distintas organizaciones. Perdón. Claro, senadora, hay unas identidades que hay por respetar y entre esas identidades no solamente están las identidades del partido, sino que están los egos, que hay unos egos importantes en la izquierda, tanto en la derecha como en la izquierda hay unos egos importantes que es difícil de capotear. Así. En la política, exacto, en la política. Y en este momento en la izquierda, pues precisamente porque está en el poder, pues hay unos egos importantes que quieren continuar en el poder. Le cito, por ejemplo, a Daniel Quintero o a Gustavo Bolívar. Bueno, hay una serie de... ¿Cómo van esas conversaciones con esos egos? ¿Quiénes han llegado a esas conversaciones? A ver cómo se va a barajar esta idea de la que usted está hablando. Pues mira,
yo acabo de llegar, es decir, después de la decisión con el maíz se abre una vía para que nosotros podamos iniciar una conversación con quienes ya venían avanzando, porque las convenciones fueron anteriores de sus partidos políticos. Sin embargo, yo no creo que este sea el momento de los egos ni de los personalismos. Yo creo que aquí tenemos que poner de presente el camino del progresismo, la construcción del bloque progresista en Colombia, y es la construcción de un proyecto político colectivo. Nosotros hoy tenemos un liderazgo muy fuerte dentro del progresismo, que es el liderazgo de Gustavo Petro, que ha hecho un llamado absolutamente inequívoco de que este es el camino que debe transitar las fuerzas progresistas. Nosotros reconocemos y nos reconocemos en ese llamado y en ese liderazgo, y por lo tanto iniciamos sin ningún tipo de mezquindad y sin ningún tipo de, digamos, de la política del codazo o la política del ego, iniciar un camino de unidad que nos tiene que fortalecer como colectivo. Tenemos vocación de permanencia, tenemos vocación de supervivencia, y por lo tanto tenemos que proteger, como yo lo he dicho hasta el cansancio, el corazón del proyecto político. Así que quienes tengan egos, yo creo que tendrán que irlos deponiendo, porque aquí se trata de Colombia y de este proyecto político, pero y no del cómo voy yo. No son solo egos, sino también, senadora, pues reconoce la trayectoria de unos que han hecho en política mucho más que en otros, y sí sintieron muchos, acá no lo dijeron en estos micrófonos, que la lista en cierta parte no se confeccionó con ese criterio. No sé si en estas reuniones ya se definió un criterio de cómo van a ser las prioridades, de quién va a ir arriba o abajo en esas posibles listas, porque evidentemente el que está de 2 pues queda, y el que está de 20 posiblemente no. Entonces, si nos puede compartir esos criterios sería magnífico. Pues bueno, lo primero es que nosotros tenemos que haber aprendido no solamente de las elecciones en el 2022 y de la conformación de las listas al Congreso, sino también de las elecciones del 2023, las elecciones regionales, que tenemos que generar procesos muy fuertes de democracia interna. En mi criterio, y es lo que yo voy a defender al interior de este espacio de discusión, es precisamente que quienes lleguen a los espacios de representación realmente tengan fuerza en términos de su arraigo territorial, de su compromiso, de su trabajo social, y que no tengamos unas listas confeccionadas como han dicho tradicionalmente, por bolígrafos, sino que sean quienes realmente tienen arraigo en los territorios quienes hagan parte de estas listas. Esta es una discusión que tiene que darse, y es una discusión profunda. Yo no te puedo decir hasta este momento qué se ha definido. Lo que se ha definido es que se tendrán listas cerradas, listas paritarias, y que tendremos procesos de democracia interna. Tenemos que confeccionar esos procesos de democracia interna, pero aquí no se trata de lesionar los liderazgos regionales, sino todo lo contrario, fortalecer y recoger esos liderazgos regionales. Esa es la posición que yo voy a defender al interior. Senadora Pizarro, usted dice que acá están en un proceso, que todavía pueden unirse otras colectividades, o unas que están aquí decir, tal vez este proceso no me gustó, yo mejor sigo por donde estaba. ¿Por qué querían promover ustedes en la reforma política el transfugismo si ya se están uniendo así naturalmente? Para traer de pronto a personas de otros partidos políticos, por ejemplo, Partido Liberal, estábamos hablando hoy de 10 mujeres muy poderosas en la Cámara de Representantes que apoyan al presidente Gustavo Petro. Tal vez esa intención del transfugismo, de quererlo aprobar en el Congreso a través de la reforma política, era para poder llamar gente de otras colectividades. Pues mira, el transfugismo o la movilidad política, pongámosle el nombre que sea, no venía dentro de la reforma política que propuso el gobierno en el inicio. Es más, se introdujo en la Comisión Primera del Senado de la República, no en el proyecto inicial que radicó el gobierno. Lo que hay es otro proyecto político que viene haciendo tránsito, que fue radicado, ahorita no recuerdo por quiénes, pero quiero decir los autores, no los tengo tan claros, pero finalmente ha venido haciendo su tránsito. Yo no creo que esta sea una ley de transfugismo para beneficiar al pacto histórico, ni mucho menos. Lo que sí creo, y ahí había un artículo que a mí me parecía muy interesante, fíjate, lo que decía era que quienes se coaliguen en las siguientes elecciones tendrán que fusionarse. Yo defiendo eso, por eso estoy haciendo y por eso estamos transitando este camino hacia la unidad, porque creo que en términos de coherencia política, si tú le presentaste un proyecto político común, si defendiste unas ideas políticas comunes, lo siguiente es coaligar, es fusionarte, no seguir en eterna
unas coaliciones solo para poder mantener. Claro, pero esto es algo, si bien no estaba originalmente en la reforma, pero me están informando que yo pensé que no había pasado, pero que pasó anoche y que quien lo introdujo fue la doctora Clara López, que ella es de ese movimiento de ustedes, y quien lo introdujo fue pues alguien que viene del pacto. Entonces por eso yo le digo, quieren tener personas, porque hay muchos petristas en otros partidos, no nos digamos mentiras, Partido Verde, Partido Liberal, incluso dentro de la U. ¿Ustedes quisieran que eso se aprobara para llamar a todas esas personas y que se unan al pacto histórico? Mira, lo que yo creo es que las fuerzas políticas en este país tienen que reorganizarse. No puede ser que un partido como el Partido Verde tenga un senador como Inti Asprilla y otro senador como Jonathan Pulido. ¿Dónde está la coherencia política de un partido cuando sus senadores defienden posturas radicalmente opuestas? Y esto sucede al interior de distintos partidos políticos. Nosotros hoy tenemos 30 personerías jurídicas, 30 partidos políticos en una democracia que busca ser una democracia cada vez más sólida. Así que sí, yo sí creo que, no en beneficio del pacto histórico, creo que las fuerzas políticas en este país tienen que reorganizarse, que tú tienes que poder votar por los ideales políticos que te representan y no tener que buscar a dedo dentro de distintas colectividades a la persona que te representa. Nosotros necesitamos partidos fuertes, ideologías fuertes, y evidentemente si hay gente que se siente representada en los valores y en los ideales del progresismo, y después de que se apruebe una ley de transfugismo, si es que se aprueba, pues evidentemente nadie les va a cerrar las puertas, como puede suceder en el Centro Democrático, puede suceder en Cambio Radical, en el senadora. Partido de la U. Es más, muchos de estos partidos tienen temor de básicamente ver cómo se reduce su representación en el Congreso de la República. Mire, le hago una última pregunta porque ya va a ser la 1:00 p.m. y nos tenemos que ir, pero entonces algo muy importante en donde usted pues claramente tiene interés: ¿cómo se va a elegir el candidato presidencial? ¿Cómo va a ser ese proceso para elegir quién va a ser el candidato presidencial del pacto histórico? Pues mira, esto no se ha definido el mecanismo. Lo que sí dijimos es que se elegirá un candidato o candidata única del pacto histórico. Es decir, que nos iremos a una consulta con el Frente Amplio presentando una sola candidatura. El mecanismo de elección todavía no lo hemos definido y será fruto de las discusiones. Pero hasta ahora lo que se anunció en el comunicado, lo que anunciamos en el espacio esta mañana, son lo que te he dicho: listas cerradas, paritarias, y una candidatura única de cara a una gran consulta con el Frente Amplio. Pues es la senadora María José Pizarro quien está con nosotros hoy contándonos los detalles de esas decisiones que se tomaron en esa importante noticia política de cómo el pacto histórico se va a convertir en un gran partido con una única personería jurídica. Senadora, mil gracias por atendernos. Si no volvemos a hablar, pues una feliz Navidad y un feliz año nuevo, y pues lo mejor políticamente en el 2025. No, muchísimas gracias por los buenos deseos, para ustedes también todos los éxitos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para la mesa de trabajo, para Blue y para todos los colombianos y colombianas. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue, hoy 17 de diciembre, martes, segundo día de novenas. Sigan conectados con Meridiano Blue, que ya llegan para seguirles contando todas las noticias de Colombia y del mundo, y nosotros nos volvemos a encontrar mañana. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reacciona al hundimiento de la reforma política en la plenaria de la Cámara por falta de quórum. El debate al que usted se refiere, la senadora del pacto, duró 1 hora. El proyecto de reforma política hubiera podido entrar el miércoles al Congreso, no lo se incluyó porque se hizo la sesión de la oposición, una decisión del presidente.